entender la razón por la cual Dios nos formó, también para conocerle. Verdaderamente agradezco mucho al Señor en esta tarde, mis amados hermanos, noche ya, porque Dios ha entregado su vida por la cual nosotros debíamos pagar, ¿verdad? Nuestros pecados, Él lo hizo. Amén. Así que damos gracias al Señor. Vamos a pasar a tomar los asientos, los hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hoy día seguimos estudiando el libro de la primera epístola, ¿verdad?, de San Juan. Estamos en el capítulo 2. Vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Que Dios sea ayudándome, que Dios sea evitando que me dé tos. Amén. Vamos a orar para presentar de lleno este tiempo de recibir la palabra de nuestro Dios. Que Dios sea abriendo los oídos espirituales. Son tiempos donde todo va cambiando, pero el poder de Dios y la palabra del Señor no pasa. Amén. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, amado Rey, le damos gracias, Señor eterno, en esta hora. Bendito Señor. Papá, le damos gracias en esta hora, Dios mío. Vamos, Señor, a compartir tu palabra, Dios. Señor, seas tú obrando, seas tú, Señor amado, ayudándome en este tiempo, Padre Santo. Creemos, Dios, que a través de tu palabra tú nos hablas, Señor. Dios mío, nuestros oídos estén abiertos, Señor. Estén atentos, Señor amado, a escuchar tu palabra. Señor amado, porque necesitamos en este tiempo, Dios mío, entender lo que tú nos hablas, aceptar lo que tú nos hablas, Señor amado. Poder, Dios mío, Dios eterno, obedecer a lo que tú nos hablas, Señor. Papito Santo, le doy muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, papá, le presento este tiempo la palabra. Amén y amén. Amén, que el Señor le bendiga. Como le decía, estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Y la palabra del Señor lo vamos a ir leyendo por porciones. Amén. Vamos a empezar leyendo del 1 al 6 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Cristo, nuestro abogado. Hijito mío, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. La palabra del Señor es muy clara, amados hermanos. Empieza Juan diciendo hijitos, tratando con amor, ¿verdad?, al pueblo de Dios, que le estaba escribiendo esta carta a él, a la iglesia o a cada uno de nosotros. La palabra del Señor, como le decía, permanece. Y hoy también se nos dirige a nosotros esta palabra y nos dice: hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis. La advertencia de Juan es que no debemos pecar. Está en nuestra decisión el pecar, queridos hermanos. El enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando a quién devorar. Y muchas veces el enemigo también anda en eso de andar como león rugiente. ¿Qué es lo que hace? Viene con tentaciones. Muchas veces el enemigo puede tomar nuestra vida y quizás provocar una enfermedad o problemas. Pero el enemigo es el que tienta. El enemigo es el que pone la traba. ¿Para qué? Para que nosotros pequemos. Pero también, como dice acá la palabra, ¿qué es lo que no debemos hacer? No debemos pecar. Dice, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Hay una advertencia: no lo hagamos.
Está la tentación, está expuesto todo para que lo hagamos. Pero ¿qué dice ahí la palabra? No pequéis. Si ustedes se dan cuenta, en muchas partes la palabra nos dice que no debemos pecar. Pero Juan nos dice algo importante acá también. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sabemos, como decíamos y siempre lo decimos, el Señor pagó por nuestros pecados. Y Él es el que está en todo tiempo intercediendo por nosotros ante el Padre. Pero lo que el Señor hace por nosotros, amados, a nosotros no nos puede dar el libertinaje de hacer lo que nosotros queremos. Si pecamos, nos podemos arrepentir. Si pecamos, debemos confesar a Dios nuestros pecados para que el Señor nos defienda de nuestro pecado, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados. Pero el Señor, ¿qué es lo que Él quiere? Como un buen abogado, que nosotros confesemos, ¿verdad? El Señor sabe cómo nos va a defender y Él sabe cómo nos defiende, aunque nosotros muchas veces no lo vemos, queridas hermanas, hermanos, y no lo entendemos, cómo el Señor nos defiende delante del Padre. Porque si nosotros quizás hiciéramos todo el tiempo que pecamos, todo el tiempo que estamos haciendo lo malo delante del Señor, si no tuviéramos a Jesús en nuestra vida, en el momento de nuestro pecado estaríamos muertos y no habría oportunidad. Pero el Señor una y otra vez está delante del Padre diciendo, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Yo pagué por ese pecado que ellos están cometiendo. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Es tan importante que nosotros delante del Señor podamos confesar nuestro pecado, porque dice la palabra que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos pecamos, todos hacemos lo malo, todos muchas veces fallamos delante del Señor. ¿Cuántas veces quizás usted está con alguien o muchas veces en la familia vemos el pecado que permanece? Debemos hacerle ver que es un pecado, que es malo delante de los ojos del Señor, pero que el Señor ha pagado ese pecado y ha entregado su vida por nuestra vida, para que esos pecados sean perdonados. Amén. Solamente el Señor es el que pagó por nuestros pecados. Nosotros no tenemos ningún mérito, no vamos a poder hacer nada más que arrepentirnos de nuestros pecados para que el Señor nos ayude, para que el Señor siga intercediendo delante del Padre. Amén. El Señor no cometió pecado a pesar de todo el tiempo que Él fue tentado. De diferente manera fue tentado con una nación, fue tentado para ser entregado a un pueblo, fue tentado para que si era hijo de Dios, que convierta la piedra en pan y todas esas cosas. ¿Cuántos pecados quiso el enemigo que Jesús cometiera? Pero Él no lo hizo. Y nosotros, queridos hermanos, debemos valorar eso. Debemos tener muy presente que nuestros pecados nos alejan del Señor. Que el Señor nos perdona, pero nosotros debemos confesar. Amén. Debemos arrepentirnos. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si hacemos ¿qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Mis hermanas, hermanos, no basta con que nosotros digamos que lo conocemos porque hemos escuchado de Jesús, que lo conocemos porque alguna vez en la vida hemos leído su palabra, que le conocemos porque quizás muchas veces basamos nuestra vida espiritual en gracias, Señor, por los alimentos. Pero el conocer a Jesús va más allá de esto. El conocer a Jesús va más allá de estar hoy acá. Porque hoy día podemos estar, si yo le preguntara a ustedes, queridas hermanas y hermanos, ¿cómo está tu corazón hoy delante de Jesús? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Jesús si nosotros decimos que nosotros conocemos a Jesús? ¿Cómo está nuestra vida delante de Jesús?
Nosotros muchas veces decimos, conocemos a Jesús, pero el Señor dice que nosotros, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos. La palabra no está para el simple hecho de conocerla, de saber lo que hizo Jesús, de saber quién es Jesús, de saber la vida de los primeros cristianos, de saber la creación. No es suficiente con eso, queridos hermanos. Debemos guardarla y que el Señor nos ayude, porque muchas veces llevamos años caminando, pero la palabra del Señor la desconocemos. Y lo que es peor, no la guardamos, no la atesoramos, no la obedecemos. Y eso nos pasa, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. La palabra del Señor mismo nos confronta a que debemos, hermanos, guardar los mandamientos, obedecer la palabra del Señor. Y si hasta hoy no hemos estado caminando de acuerdo a la enseñanza de su palabra, es tiempo de arrepentirnos. Porque la palabra nos confronta, y un día por la palabra del Señor nos vamos a presentar y el Señor nos va a decir, nunca los conocí. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes quizás que alguna vez predicaron, ustedes quizás que alguna vez cantaron, quizás ustedes hicieron tantas cosas dentro, pero ¿cuándo me conocieron? ¿Cuándo guardaron mis mandamientos? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor que si no guardamos su mandamiento, pero decimos que le conocemos a Él, somos mentirosos. Y que Dios tenga compasión de nosotros y tenga misericordia, porque verdaderamente, hermano, no basta solo con decir yo le conozco. Debemos ser temerosos del Señor. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, como nos enseña su palabra. De esa manera, hermanos, Dios no nos va a tratar de mentiroso. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que le conocemos y no guardamos su mandamiento como dice su palabra, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. El Señor, hermanos, el Señor puso y nos dio esa dicha para poder tener su palabra hoy en nuestra vida. ¿Por qué no la guardamos? ¿Por qué no la atesoramos? ¿Por qué no la respetamos? ¿Por qué no la obedecemos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Si el Señor, como dice acá, ¿verdad? El título es nuestro abogado. Si fallamos, hermanos, no sigamos tras el pecado, sino que si conocemos la palabra de Dios, podamos obedecerle cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las situaciones, poder entender y recordar que la palabra del Señor ya nos advirtió de esto. Esa es la manera en que nosotros podemos guardar la palabra del Señor. ¿En qué? Que cuando el enemigo venga con trampas, con mentiras en la vida, y digamos, no, la palabra del Señor me dice, no pequéis. No debo pecar, no debo adulterar, no debo mentir, no debo levantar falso testimonio, no debo ser una persona, como dice su palabra, ¿verdad? En Santiago, de doble ánimo. Y debemos recordar eso. ¿Para qué? Para que entendamos que verdaderamente conocemos al Señor y guardamos sus mandamientos. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. El que guarda su palabra es necesario. Es necesario. Los tiempos son cada vez peores. Hoy día conversaba con una persona. Yo le puedo decir a todos aquellos que hoy día tienen una esperanza en un político, cambie su chip, cambie su manera de pensar, cambie su manera de creer que el mundo va a ir mejorando o que una nación va a mejorar. Amén. Hoy día yo le decía, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, debemos entender que el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad?, que debemos guardar su palabra. Y dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Somos dependientes del Señor y no dependientes de lo que el mundo ofrece, queridos hermanos.
de lo que hay detrás de una política o detrás de un hombre. Solamente, hermanos, debemos perfeccionarnos en Dios. Los tiempos son muy difíciles y debemos empezar a prepararnos para lo eterno. Ya no pensemos tanto en lo terrenal, preparémonos para estar con Él. Dice la palabra en el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Interesante pensar en esto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estuvo en la tierra, el Señor se mostró como Hijo de Dios. Nunca negó al Padre, nunca negó su identidad. Y dice la palabra acá, dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos andar como hijos de Dios y no como hombres o mujeres que buscan simplemente los favores para uno, la vida propia o la manera de vivir conforme a sus antojos. No, debemos andar como el Señor anduvo, y es difícil, pero debemos tomar esa decisión de caminar conforme a su voluntad. Amén. Dice la palabra, vamos a pasar a leer del versículo 7 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor, el nuevo mandamiento. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Debemos siempre reflexionar en la palabra del Señor. Debemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, pero también debemos, hermanos, conocer qué es lo que el Señor nos enseña a través de ella. Porque, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Tenemos la gracia del Señor que se manifestó a nuestra vida, que nos enseñó, ¿verdad?, lo que es verdadero. Yo no sé si a ustedes, cuando conocieron a Dios, cuando aceptaron al Señor, ustedes pudieron salir de esa oscuridad en la que se encontraban. Amén. Si su vida ha cambiado realmente, hermanos, desde el día que ustedes conocieron al Señor, yo lo puedo decir por experiencia, que el Señor ha transformado mi vida. No que sea perfecta, falta mucho todavía para eso, pero debemos entender que el Señor un día va a venir por nuestras vidas y su venida está cada vez más cerca. Hoy muchos caminan conforme a sus propios deseos, pero cuando el Señor sea manifestándose, mis hermanos, ahí van a conocer verdaderamente que se perdieron la oportunidad de no
obedecer a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Esto verdaderamente, hermanos, a nosotros nos tiene que golpear fuertemente nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aunque diga que está en la luz. Mis hermanos, ¿sabe que aborrecer a alguien, odiar a alguien, tenerle rencor a alguien, verdaderamente, mis hermanos, eso va a impedir que usted avance? Eso va a impedir que usted camine en la luz de Jesús. Por eso es tan importante que cuando alguien nos hace daño, debemos, hermanos, decir: no importa, Señor, tú me enseñas a amarlo a pesar de todo. Tú me enseñas a amarlo a pesar de que quizás es una persona problemática, de que quizás es un hermano que le encanta llevar la contraria. Como siempre decía mi hermana Angélica, yo soy Contreras, por su apellido, pero ella siempre decía, pero yo soy Contreras. Es interesante y es importante poder entender, hermanos, que nosotros no debemos aborrecernos. Todo lo contrario, la palabra del Señor nos enseña a amarnos los unos a los otros. De esa es la manera en que nosotros caminamos en la verdad. Esa es la manera en la que nosotros caminamos en la luz del Señor, a través de la palabra. Nosotros no podemos aborrecer a nadie. Dice la palabra, ¿verdad? Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Si usted ve una necesidad en alguien que le está produciendo un mal, ore, bendígalo. El Señor nos enseña de esa manera. Y verdaderamente, hermanos, yo lo puedo decir que no es lindo, hermano, tener algo contra alguien, porque se están cargando una mochila muy grande que simplemente no la van a poder llevar. El enojo, la ira, la mala actitud que nosotros podamos tener contra un hermano es nuestro pecado que llevamos cargando. Si los demás nos hacen daño, ¿qué importa? Como dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Que a ti, sigue tú a Jesús. Si alguien nos hace daño, no importa, dará su cuenta delante del Señor. Pero nosotros debemos hacernos libres y no debemos aborrecernos los unos a los otros. Todo lo contrario, debemos amarnos como nos enseña la palabra del Señor, que dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Debemos tener cuidado. Nuestro amor debe ser genuino. Nuestro amor como hermanos debe ser verdadero, aunque muchas veces no tengamos la misma opinión. Aunque muchas veces uno sea más débil que el otro. Aunque muchas veces, hermanos, fallemos. Debemos amarnos, debemos perdonarnos, porque dice la palabra, pero que el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No hay peor cosa que no poder ver bien. Y yo le digo a ustedes por experiencia propia, que ahora las estoy viendo y que no, que veo puras nubecitas, veo borroso, y no hay peor cosa, hermanos, que no ver bien, porque dice la palabra, ¿verdad?, que el que aborrece a su hermano está en tiniebla. En las tinieblas uno puede chocar con algo, uno puede tropezar, uno puede caer, uno puede hacerse una herida muy grande en las tinieblas, andando en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las tinieblas le han cegado los ojos. Y no estamos hablando de los ojos carnales, estamos hablando de los ojos espirituales. La palabra del Señor nos está diciendo, quizás tú crees que estás en luz,
Tú crees porque tú sabes quién es Jesús. Tú sabes quién es Dios. Tú sabes quién es el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que son santos, 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 ¿verdad? El Señor dice, Él es la luz del mundo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros dejamos de mirar esa luz del mundo y por nuestras mala actitud empecemos a caminar en tinieblas? Hágase libre de todo aquello, querido hermano, que hoy día los haga caminar en tinieblas. Pase lo que pase, tenemos una esperanza que es Jesús. Amén. Debemos esforzarnos, hermano, como nos enseña acá la palabra del versículo 12 al 14, que nos da consejo para nuestra vida. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Debemos esforzarnos en nuestra vida espiritual. Acá Juan está aconsejando, ¿verdad?, a hombres, a jóvenes espiritualmente, que debemos entender, que debemos, hermanos, ser obedientes al Señor, pero porque conocemos a Dios, porque cada día nuestra vida, si nosotros nos acercamos cada día más al Señor, nuestra vida espiritual va a seguir creciendo y vamos a saber vencer al enemigo. Yo me he tomado mucho de la palabra del Señor que dice en Santiago, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque no sé lo que sería de mi vida si no supiera discernir lo que el enemigo quiere hacer. Así debemos ser nosotros. Debemos ir creciendo espiritualmente, queridos hermanos, que debemos anhelar crecer más en el Señor. De estatura ya no voy a crecer, pero si yo busco al Señor, voy a poder seguir avanzando para su reino. Amén. Dice la palabra del Señor que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy en día, queridos hermanos, muchas veces se ha dicho que el mundo entró en la iglesia, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado muchas veces. ¿Pero por qué? Porque muchos hombres y mujeres han decidido enseñar al mundo o a aquel cristiano que lo que está haciendo está bien, que hay cosas que son permitidas, y la palabra del Señor dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. No debemos amar al mundo, pero no estamos hablando de las personas, estamos hablando de lo que se está viviendo en el mundo, de la música que se está escuchando, de las palabras que se están diciendo, de las series, películas, de las cosas que se están mostrando. No debemos amar al mundo. No debemos, hermanos, creer que estamos en el Señor y hacer lo que el mundo hace. Amén. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres vivir de acuerdo a lo que el mundo vive? ¿Quieres disfrutar de los deleites de este mundo? ¿Quieren hacer lo que al hombre le agrada? Créame que si nosotros hacemos eso, dice la palabra del Señor, que todas estas cosas no provienen de él. Porque el mundo, dice, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos servir a dos señores.
porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. ¿Quieres amar a Dios? Permanece en Él. ¿Queremos que un día estar con Él para siempre? Debemos aceptar su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. Porque el diablo se disfraza. El diablo te dice, es bonito, ¿verdad? Es tentador. Es precioso. Cuando alguien peca y se deleita en su pecado, lo encuentra tan sabroso. Pero créame que todas las cosas vamos a dar cuenta delante del Señor. Amén. Debemos estar preparados, hermano. Debemos aprender a resistir al enemigo. Porque cuando hablamos del mundo, también hablamos lo que el enemigo está poniendo hoy en día en la vida de muchos. Si usted está dispuesto a escuchar al enemigo, va a dejar de escuchar a Dios. Amén. Y debemos permanecer en Él para siempre. Vamos a pasar del versículo 18 al 29. Dice la palabra del Señor, y acá nos habla la palabra del Señor del anticristo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Amén. Acá la palabra del Señor nos habla del anticristo, de todo aquel que se opone al Señor, de todo aquel que se opone a las cosas de Dios. Hermanos, este es un tiempo donde nosotros tenemos que tener muy bien abiertos nuestros oídos y nuestros ojos. Porque créame que en este tiempo se está viendo mucho esto. A veces cuando nosotros escuchamos y hablamos del anticristo, y dice la palabra del Señor que hoy han surgido muchos anticristos. Hombres que alguna vez estuvieron en los caminos del Señor, que alguna vez experimentaron lo verdadero y lo real de Dios. Pero el enemigo es astuto, queridos hermanos. Y aquel que escucha al diablo va a empezar a negar de quién es Jesús. Va a empezar a hacer cosas y a decir cosas que no provienen del Señor. Debemos tener mucho cuidado. Debemos, hermanos, nosotros reflexionar a quienes escuchamos, a quienes vemos, a quienes seguimos, a quienes le creemos. Porque todo aquel que venga y diga cosas que van contra la palabra del Señor o usan la misma palabra de Dios y la tuercen, tengan mucho cuidado en lo que le creen.
Debemos estar preparados. Por eso debemos orar al Señor, queridos hermanos, de que Dios nos llene con su Espíritu Santo, de que Dios nos ayude en este tiempo. Hermanos, son tiempos donde hoy en día está muy de moda la flojera espiritual en la vida de muchos. Y reciben de todos lados, pero usted no sabe a quién le está escuchando. Dice la palabra del Señor que muchos, ¿verdad?, anticristos han surgido en este tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que conocemos que es el último tiempo. El Señor está cerca. Hemos venido hablando mucho de esto. El Señor está cerca y muchos se están levantando. Muchos están haciendo todo aquello contra las cosas del Señor, contra Jesús. Cuando alguien te diga a ti que estás bien vivir en el pecado, créame que eso no proviene de Dios. Es alguien que alguna vez conoció la palabra del Señor y la torció. Amén. Dice la palabra de Dios que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y este es un anticristo que hoy día está lejos de Dios. Una persona que podría haberse quedado, pero que hoy día empieza a mostrar su propia ideología, quizás su propia manera de creer en Dios, pero niega a Jesús. Y el Señor dice acá, la palabra de Dios dice que dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, el que niega a Jesús. Amén. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Debemos, hermanos, orar en este tiempo que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que Dios nos prepare y nos dé sabiduría en este tiempo para vivir como hijos del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que en el versículo 28 dice: y ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Debemos, hermanos, permanecer en el Señor. Debemos estar preparados para cuando Él venga. Amén. Debemos, hermanos, estar sujetos a su palabra. Debemos vivir la vida espiritual como la palabra de Dios nos enseña. No que el que nosotros queramos o que vivamos la vida conforme al mandamiento del Señor no quiere decir que no vamos a tener problemas o vamos a vivir procesos. Todo lo contrario. Lo vamos a vivir hasta el día que nosotros tengamos que partir de esta tierra o que el Señor venga por nuestra vida. Pero preparemos nuestro corazón. Hagámonos libres, hermanos, de todo aquello que impida que un día podamos estar con el Señor. Debemos prepararnos. Debemos hacernos libres de todo aquello que si alguna iglesia de otro lugar es desordenada, que lo sean. La palabra del Señor no nos enseña eso a nosotros. Que si el vecino, la iglesia del vecino permite que sus jóvenes, que su gente viva como quiera, la palabra del Señor no nos enseña eso. Debemos estar preparados y creyendo que lo que Él nos dice en su palabra es verdad. No podemos torcerla, no podemos adaptar la palabra de Dios para nuestra vida, sino nosotros debemos adaptar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Debemos estar preparados y como dice la palabra en el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Reflexione en su vida. Yo le puedo decir en esta noche, reflexione en su vida.
Mire hacia adentro, no mire hacia afuera. Mire a lo profundo de su corazón. Piense en su actuar, piense en su manera de vivir. Y si quizás no estamos viviendo conforme a cómo es Jesús, debemos pedirle que Él nos ayude, porque dice la palabra que Él es justo. Y debemos saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Debemos ser como Jesús, como Él nos enseña. Nunca vamos a quizás en esta tierra ser perfectos como Él lo fue estando en la tierra, sin pecado, pero debemos recordar quién es Él para seguir sus pisadas, para obedecer y para caminar conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude a discernir, hermanos, de todos aquellos hombres, amén, que niegan a Jesús, todos aquellos hombres que no creen, que alguna vez tuvieron pero hoy no lo está. Que Dios nos libre de todas esas personas, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Dios mío, en esta noche, papá. Damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Padre bendito, tú nos has bendecido, Señor, a través de tu palabra, Señor, en esta noche, al hablarnos, Señor, con claridad, Señor. Padre, quizás muchos están cansados, Señor, quizás muchos, Dios mío, bendito Dios, necesitan fortaleza en su vida, Padre Santo. Dios mío, damos gracias, Jesús, porque tú sigues hablándonos, Señor. Tú sigues queriendo, Dios mío, que tu iglesia siga tus pisadas, siga tus mandamientos, Señor. Tu palabra quiere, Señor amado, que, Dios mío, seamos hijos conforme a tu corazón, Señor. Padre bendito, Dios eterno, tú conoces a cada uno de los que estamos acá. Señor, venimos con debilidades, con flaqueza, con cansancio, con enfermedades, Padre. Pero, Señor amado, nuestros oídos no se han cerrado a tu verdad, Dios. Padre bendito, seas tú obrando, Dios amado. Seas tú, Señor amado, trabajando cada día en nosotros, perdonando nuestros pecados, como dice tu palabra, Dios mío, que abogados tenemos para con el Padre, Señor, a Jesucristo el justo, Señor amado, al único, Señor amado, Dios, que no pone un precio, Señor amado, para defender, Señor, nuestra causa, Señor. Para, Dios mío, Señor amado, perdonarnos y librarnos, Señor amado, de la cárcel del pecado, Jesús. Le doy muchas gracias, Padre bendito. Señor amado, ten compasión, Dios mío. Padre amado, Señor amado, de aquellos, Señor, que tienen odio, bronca, Señor, rencores en su corazón, papá. Tu palabra dice, Señor amado, que el que aborrece a su hermano, Señor amado, está en tinieblas, Señor. Padre, tú eres el Dios que conoce a cada uno de los que estamos y de los que no están hoy acá, Dios. Si hay algo en su corazón, Señor, si hay, Dios mío, Señor amado, rencor contra el otro, Padre amado, si hay, Dios mío, Padre Santo, división en su corazón, Señor, quizá en la familia, Padre amado, Dios mío, Señor, ten compasión, obra, Señor, Dios mío, seas tú obrando, bendito Jesús, en la vida de cada uno, Padre, para que podamos, Señor amado, como dice tu palabra, amarnos, andar en luz, Señor amado. Dios mío, Señor, no permita, Señor amado, que caminemos, Señor, en tinieblas. Ayúdanos cuando tú veas, Señor, que nos desviamos. Señor amado, endereza nuestros pasos. Aunque sea, Señor, con dolor, Dios mío. Señor amado, aunque sea difícil, Padre, que tú puedas enderezarnos y caminar, Señor amado, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Porque muchos se levantarán, Dios mío, como dice tu palabra. Muchos falsos, Dios mío, muchos anticristos. Muchos, Señor amado, Dios mío, que negarán, Señor, tu existencia, bendito Dios. Oramos para que tú nos libres, Señor amado. Para que tú nos des sabiduría de saber discernir, Dios mío, al hombre, a la mujer que escuchamos, Jesús. Padre bendito, yo te ruego, Señor amado, que tú obres, Señor, en esta iglesia y nos levantes, Señor amado, Dios mío, con la fuerza, Señor amado, de tu Espíritu Santo y tu poder, Dios. Padre celestial, le damos muchas gracias en esta hora, en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Amén, que el Señor le bendiga.